Bueno, vamos a comenzar el último tema, los gobiernos democráticos 1979-2000, ¿no? Que es el nombre del título del tema. Aunque si veis en los apuntes nuestros, pues vamos a llegar prácticamente hasta la actualidad. ¿Dónde vamos a comenzar o por dónde vamos a comenzar? Justo por donde lo dejamos en el anterior tema, ¿no? Esa Constitución española que fue aprobada. Una vez aprobada la Constitución, las Cortes se van a tener que disolver y van a haber nuevas elecciones. Esas elecciones de marzo de 1979. En esas elecciones vuelve a salir vencedor Adolfo Suárez y los principales problemas que va a tener durante esta legislatura van a ser los siguientes. El primero de ellos, que se tiene que enfrentar ya sí a la España de las autonomías. Es decir, ahora la Constitución nuestra reconocía o permitía la posibilidad de que se crease, ¿no? De que generase este proceso autonómico. ¿Qué comunidades autónomas se van a crear o van a nacer de forma rápida? Cataluña, País Vasco y Galicia, es decir, las nacionalidades históricas. Lo van a hacer a través de la vía rápida, ya que nuestra Constitución reconoce dos vías, dos métodos, dos formas de alcanzar esa autonomía. La vía rápida, pensada en origen para las comunidades históricas, o mejor dicho, para las nacionalidades históricas, y otra, la vía lenta, a la que se va a acoger la gran mayoría de comunidades restantes. En el caso andaluz, se va a luchar, o mejor dicho, se luchó para realizarlo a través de la vía rápida. Pero bueno, aunque el proceso autonómico genera tensiones en el gobierno, ¿no? Porque bueno, había ciertos sectores que veían peligrar la unidad del país con esta España de las autonomías, no va a ser la única dificultad, el único problema de Adolfo Suárez durante su legislatura. Por otro lado, tenemos que mencionar la crisis, ¿no? La crisis económica que ya veíamos en el tema anterior y que evidentemente se va a ir agravando, ¿no? Es decir, va a haber una continuidad en la situación económica española a peor. Y el último de los problemas, que también continúa del tema anterior, es el terrorismo. Es decir, el terrorismo va a continuar su escalada y, bueno, eh, esta mezcla de problemas, ¿no? Eh, la figura de Suárez, de Adolfo Suárez, va a quedar muy debilitada, ¿no? Van a acusar a Suárez de personalismo, ¿no? De los propios miembros de su partido. Este va a crear un nuevo gobierno. Bueno, la división interna, la falta de apoyo también del rey, pues va a hacer que dimita en 1981. La UCD, es decir, su partido, va a designar a Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor. ¿De acuerdo? 1981, enero de 1981. Claro, estamos en una situación justo de desequilibrio. Es decir, el presidente ha dimitido, ahora tiene que ser nombrado o aprobado, ¿no? Investido, mejor dicho, este nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, y es el momento perfecto en el que llega una democracia, llega, perdón, como iba diciendo, llega el momento de las principales amenazas a la democracia, es decir, un golpe de Estado. Claro, aprovechando la inestabilidad propia, un presidente dimitido y un presidente en proceso de investidura, justo el 23 de febrero, en la sesión donde se iba a investir presidente a Leopoldo Calvo Sotelo, el teniente general Tejero, pues al mando de un grupo de guardias civiles, va a asaltar el Congreso. Es una acción coordinada, es decir, no es únicamente Tejero tomando el Congreso, sino que además en Valencia el general Milans del Bosch pues declara el estado de guerra y saca los tanques a la calle. En Madrid el general Almada pretendía crear un gobierno de concentración. Es decir, un golpe de Estado. Quizá ha pasado a la posteridad la típica imagen de Tejero entrando en el Congreso, pero tenemos que recordar que va más allá, ¿vale? Que van a actuar diversas personas, ¿no? Para tratar de dar un golpe de Estado, es decir, recuperar o reinstaurar ese sistema previo a la democracia, ¿no?
Eh, Al final ellos proponían, ¿no? Los golpistas proponían un gobierno que sacase a España de la situación de crisis y en la que los militares volvieran a tener un papel relevante, ¿vale? Bueno, este golpe de Estado no tiene éxito, va a fracasar, principalmente por varios motivos. En primer lugar, que ya entre los propios golpistas no hay un acuerdo sobre quién va a liderar, ¿no? Sobre quién va a estar al frente de esa España surgida del golpe de Estado. En segundo lugar, pues la gran mayoría de la sociedad no va a estar a favor del golpe, ni siquiera dentro del propio ejército, donde, bueno, es cierto que podemos encontrar algunos capitanes con una reacción un poco tibia, pero precisamente esa tibieza, bueno, pues va a marcar que no va a ser un golpe con demasiados apoyos sociales ni, por supuesto, políticos. Y finalmente la actuación del rey, que bueno, en Classroom os colgaré el discurso, ¿no? En el que apoya pues, la Constitución recién aprobada. Es decir, este modelo que acaba de entrar, pues lo va a apoyar Juan Carlos I. Vale, dicho esto, pues Leopoldo Calvo Sotelo va a lograr, evidentemente, ser investido después del golpe, sobre todo para no conferir de más dudas al sistema democrático, y básicamente va a continuar con la política de la UCD, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que más podemos recordar es la integración de España en la OTAN, en la Alianza Atlántica. Es interesante esto porque el PSOE va a recoger un poco ese descontento con la entrada de España en la OTAN y va a pedir un referéndum, ¿no? O quiere realizar algún tipo de consulta, de a ver las condiciones de acceso a la OTAN. De hecho, su campaña electoral se va a basar buenamente en eso, ¿no? OTAN de entrada no. Y Felipe González, en 1982, del Partido Socialista Obrero Español, va a obtener mayoría absoluta, ¿vale? Mayoría absoluta del PSOE en 1982. Felipe González va a estar 4 legislaturas, es decir, va a estar en el poder hasta 1996. Bueno, en todos esos años, ¿verdad? Bueno, todos esos años de legislatura, Felipe González, pues por supuesto, vamos a tener mucho de lo que hablar y de lo que destacar. En primer lugar, sí que quiero reseñar que ya a partir del año 82 se va a consolidar Alianza Popular, el posterior Partido Popular, como partido alternativo, ¿no? Como la oposición al poder. Es decir, a partir de las elecciones del 82, tanto UCD como el Partido Comunista Español van a ver reducidos sus apoyos. Y bueno, retomando la cuestión de la entrada de España en la OTAN, ¿no? Esa política iniciada por Calvo Sotelo, Felipe González pues, va a realizar un referéndum, una consulta a la ciudadanía española no vinculante sobre si la gente aceptaría o vería bien la participación de España, la integración de España en la OTAN, cumpliendo una serie de acuerdos, ¿no? Un referéndum donde la gente pues votaba sí, no, en blanco, bueno, se abstenía. Bueno, finalmente España o ese referéndum sale adelante, sobre todo por bueno, la influencia de Estados Unidos, ¿no? La presión estadounidense para que España formase parte de la OTAN, o bien como paso previo para nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea, finalmente ese referéndum sale adelante, ¿no? España entra en la OTAN. Más cuestiones de Felipe González. Bueno, teníamos pendiente esa crisis económica y Felipe González, bueno, el gobierno, va a tomar medidas, ¿vale? Para reducir la inflación, para cambiar un poco la producción española. Y es aquí donde tenemos que situar, tenemos que colocar la reconversión industrial. Reconversión industrial. Simplemente tomamos nuestra industria, la industria española, y dice ahí, reconversión. Claro, las tenemos que adaptar,
las tenemos que adaptar a la situación internacional. Es uno de los principales requisitos de ingreso en la Comunidad Económica Europea. Es decir, nuestra industria la tenemos que adaptar a la situación internacional. Eso va a conllevar pues, numerosos cierres de empresas, aumento del paro y todo esto a su vez pues, va a conllevar importantes conflictos en zonas del norte, ¿no? Por ejemplo los astilleros de Galicia. Por supuesto, en Andalucía, en Cádiz, pues también va a tener numerosos conflictos, ¿no? Se van a crear numerosos conflictos. Dentro de esa política económica se va a reformar también, o va a haber una reforma fiscal, ¿vale? Creando un nuevo impuesto, el IVA. ¿Qué más tenemos con Felipe González? Bueno, dentro del campo de lo social, se va a despenalizar el aborto en ciertos supuestos, vamos a tener una reforma del sistema educativo, se van a consolidar las autonomías, pero si hay una de las cuestiones por las que a nivel internacional es recordado este periodo español, es por la organización y celebración en 1992 de dos eventos fundamentales para España. Estamos hablando de la Exposición Universal de Sevilla, celebrada en el 92, y las Olimpiadas de Barcelona, también celebradas en 1992. Pero bueno, poco a poco, conforme pasaban las legislaturas, el, el peso, la importancia de Felipe González, la fama o incluso el prestigio se iba debilitando, es decir, iba obteniendo cada vez menos apoyos, principalmente por una serie de cuestiones. En primer lugar, vamos a tener que hablar de una palabra que nos va a acompañar mucho, que es la corrupción, ¿vale? Corrupción, eran negocios no lícitos, que eran incluso consentidos por el poder, casos como el de Luis Roldán, Juan Guerra, el- la de Filesa, Mario Conde, Ibercorp, bueno, una serie de escándalos de corrupción que muestran cómo nuestra democracia pues, ya estaba en ese sentido muy dañada. Dentro del PSOE también van a aparecer ciertas diferencias y sobre todo tenemos que hablar del caso GAL, ¿no? El caso de los GAL era una organización parapolicial destinada a combatir el terrorismo de ETA. Es decir, el terrorismo de ETA, si tenemos en cuenta una sociedad democrática, se podría combatir, bueno, pues a través de investigaciones policiales, con detenciones, con sus posteriores juicios y, bueno, las sentencias eh, que decidan los jueces, pues habría que acatarlas, ¿no? Sería una manera democrática de combatir el terrorismo, más allá de, bueno, dotar de más medios económicos, bueno, a las herramientas policiales, ¿no? Pero en concreto, Felipe González va a utilizar, ya os digo, el GAL, ¿no? El famoso caso de los GAL, en el que el propio ministerio financiaba a estos grupos antiterroristas de liberación, de ahí el nombre GAL. Es decir, se encargaban de realizar una guerra sucia contra la organización de ETA. Bueno, pues utilizando desde métodos de tortura, de secuestro, incluso, bueno, pues asesinatos, ¿no? Bueno, pues este secreto, porque además era algo a espaldas de la opinión pública, va a también ser otra losa, va a ser otra losa también para el gobierno de Felipe González, ¿de acuerdo? No sin antes reseñar y remarcar que también en esta etapa española España va a entrar a formar parte de la Comunidad Económica Europea. Bueno, pues por primera vez vamos a tener un cambio, eh, una alternancia de PSOE y ahora vamos a pasar al Partido Popular, ¿no? José María Aznar va a ser elegido presidente del gobierno en 1996,
pero no va a contar con mayoría absoluta como sí tuvo Felipe González en su primera etapa, por lo que va a tener que buscar apoyos, pactos de otros partidos. ¿Qué partidos van a apoyar al Partido Popular de José María Aznar? Bueno, quizás os sorprendan, pero estamos hablando de partidos nacionalistas, como el PNV, Partido Nacionalista Vasco, CIU, Convergencia y Unión, o Coalición Canaria. Oye, Javi, pero los nacionalistas y el Partido Popular eh, no están en contra. Bueno, eh, aquí tendríamos también mucho de lo que hablar, pero la idea principal que quiero que se os quede es que por sí un partido nacionalista no tiene por qué tener unas políticas de izquierda progresista. Es decir, puede tener una idea nacionalista, pero tener unas políticas conservadoras, en este caso comunes al Partido Popular. En lo único que se diferenciarían es en la identidad nacional. ¿Vale? Quizás la diferencia entre Convergencia y Unión y el Partido Popular esté ahí, en la identidad nacional de cada partido. Pero en políticas sociales y económicas van a caminar, van a entenderse. Y aquí estamos viendo el ejemplo, ¿no? José María Aznar va a ser elegido presidente en el 96 con el apoyo de los nacionalistas vascos, catalanes y canarios. ¿De acuerdo? Bueno, de José María Aznar, ¿vale? Vamos a tener que reseñar una serie de cuestiones, ¿vale? En primer lugar, durante este periodo se va a eliminar el servicio militar obligatorio, lo que, bueno, comúnmente se ha conocido en España como la mili, ¿no? Servicio militar obligatorio. En cuestión de terrorismo, pues la cuestión siguió mal, ¿no? Es decir, el gobierno del PP tuvo que afrontar el terrorismo de ETA y marcó mucho a la sociedad española, bueno, el asesinato de un concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, ¿vale? Mm, Ese asesinato llevó a la sociedad española a manifestarse en las calles, a mostrar su rechazo a ETA, ¿no? Bueno, más allá de esa violencia de ETA que va a continuar durante este periodo, a nivel económico, sí tenemos que reseñar que el 1 de enero del 2002 vamos a cambiar nuestra moneda y la peseta va a dejar de ser utilizada en España y comenzaremos a utilizar el euro. José María Aznar va a estar 2 legislaturas, ¿de acuerdo? De 1996 al 2000 y del 2000 al 2004. Bien, ¿por qué quiero que tengamos claro esto? Bueno, porque cómo va a acabar el gobierno de José María Aznar tiene mucho que ver con cómo va a comenzar el gobierno de Zapatero, ¿no? En la siguiente legislatura. Si recordamos de hace unos minutos, hemos dicho que tanto con Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, la crisis económica española la hemos ido arrastrando. Bien, bueno, pues José María Aznar va a tener una política económica en el que, bueno, va a lograr, va a lograr reducir el paro con las medidas tomadas. También se van a privatizar numerosas empresas públicas, ¿no? Por ejemplo, Telefónica, Repsol, entre otras. Y gracias a la ley del suelo, gracias a la ley del suelo, se va a poner en venta, en circulación, numerosos terrenos que antes no eran edificables. Esto evidentemente va a ser un atractivo para los constructores, que con un suelo más barato les permite afrontar esta empresa con menores costes. Con lo cual, la vivienda, el número de viviendas que se van a construir en España, se va a ir acelerando a lo largo de los años. Para construir tantas viviendas hace falta mucha mano de obra. Va a ser uno de los motivos por los que el paro se reduzca. Estamos en una época en la que se construyen muchas casas y toda esa construcción tiene que tener una mano de obra. Es el inicio de la burbuja inmobiliaria. Estamos en una época en la que quizás parecía más rentable abandonar los estudios, no hacía falta terminar la ESO. ¿Por qué?
porque conforme salías por la puerta del instituto podías empezar a trabajar de albañil en alguna casa, para construir alguna casa, con unos salarios, digámoslo así, no precisamente malos, ¿vale? Quedaos con este detalle porque evidentemente, como todas las burbujas van a estallar, pues cuando estalle lo volveremos a traer, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que va a ser una época de bonanza económica. Se va a reducir el paro, va a haber numerosas casas, los bancos van a conceder numerosas hipotecas, quizás a 30 o 40 años si aquella persona que la pedía no tenía cierta estabilidad económica, pero aún así los bancos daban facilidades para conceder créditos, ya sea para una hipoteca, para un coche. Bueno, los bancos empiezan también en esta época de bonanza a conceder, ¿no? A conceder. Es muy importante que recordemos esto. Pero José María Aznar también será recordada por la situación internacional. Y es que el 11 de septiembre del 2001, Al Qaeda atenta contra las Torres Gemelas, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Se va a iniciar por parte de Bush una invasión de Irak y España va a dar su apoyo a esa invasión. La opinión pública española se va a oponer a esta intervención militar con numerosas manifestaciones. Pero bueno, España sigue sumida en esa invasión de Irak. Y el día 11 de marzo del 2004, 3 días antes de unas nuevas elecciones, va a estallar una serie de bombas en Atocha, en Madrid, ¿no? El atentado del 11M de Madrid. En un primer momento, pues se va a pensar que es ETA. Es decir, eh, si recordamos del tema anterior y de este, pues bueno, atentados en España, bombas, bueno, pues eh, el primer pensamiento es ETA ha vuelto a atentar, ¿no? Pero bueno, cuando ya las pistas van a apuntar hacia Al Qaeda, la opinión pública de manera, o la sociedad española de manera general, va a hacer una relación, ¿no? ¿Quién nos mete en Irak? ¿Por qué Al Qaeda ha atentado aquí? ¿Qué gobierno o qué político promete sacarnos de Irak? Ese político que en campaña va a prometer la retirada de las tropas de Irak no es otro que Rodríguez Zapatero. Con lo cual en las elecciones del 2004, Zapatero va a ser elegido. Zapatero va a estar también 2 legislaturas. Durante la primera, es decir, durante los primeros 4 años, del 2004 al 2008, vamos a tener sobre todo una intensa labor, una intensa política social. La segunda legislatura de Zapatero la veremos adelante, ¿vale? Porque tiene otros matices que merecen ser resaltados. Bueno, pues por supuesto, con Zapatero se van a retirar las tropas de Irak, que, bueno, era una de sus grandes promesas de campaña, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a tener? Pues se va a aprobar una ley de dependencia, la ley de memoria histórica, la ley antitabaco, que hoy en día, bueno, eh, quizás no sea muy discutible, muy debatible, ¿no? Todo esto de la prohibición de fumar en espacios cerrados. Bueno, pues en aquel momento sí que generó mucha polémica, ¿no? Sobre la prohibición de fumar en interiores. Bueno, pues con Zapatero, el PSOE realizó esta ley antitabaco encaminada sobre todo a reducir el tabaquismo en la sociedad española y proteger a los fumadores pasivos. Y sin duda la ley que va a generar más polémica durante este primer periodo va a ser la aprobación del matrimonio homosexual, ¿no? España se colocaba a la cabeza dentro de los derechos para este colectivo. Bueno, estamos viendo el matiz de estas leyes con un contenido muy social. Creo recordar también la ley integral contra la violencia de género. Bueno, llegan unas nuevas elecciones y Zapatero vuelve a ser elegido. Estamos en 2008, ¿de acuerdo? La situación es radicalmente distinta. Hay una crisis económica internacional, de las más graves quizás que hayamos sufrido desde el crack del 29. La quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos, bueno, la globalización de la economía hace que nuestro país se vea arrastrado. Y claro,
¿Recordáis esa burbuja inmobiliaria? Es el momento, con una crisis internacional, es el momento en el que estalla, ¿de acuerdo? La burbuja inmobiliaria estalla. Quiere decir, la gente, o mejor dicho, las casas, toda esa construcción se va a paralizar. La construcción de casas, ya no se van a crear viviendas. Esas personas que trabajaban en el sector de la construcción se van a quedar en paro. Además, se van a quedar en paro sin formación. ¿Por qué? En su gran mayoría, ¿eh? ¿Por qué? Recordad que hemos dicho que muchos jóvenes abandonaron la formación, abandonaron la enseñanza para entrar rápidamente al mercado laboral. Ahora que están en paro, se ven con bueno, una serie de años, quizás 10, 15 años trabajados en su futuro, pero sin formación, sin un simple título de la ESO. Con lo cual es un paro, además, muy difícil de revertir en un mercado laboral muy exigente en situación de crisis. Por lo tanto, el sector inmobiliario cae, frena, para, las personas se van al paro y las personas que están en el paro no pueden pagar todas esas casas, todos esos créditos que los bancos habían concedido sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Sin ningún tipo de red de seguridad. Por lo tanto, comienzan los desahucios. Persona que no puede pagar la casa, persona que es desahuciada. Personas que están en paro, personas que no pueden consumir, con lo cual esa bajada en el consumo va a provocar el cierre de numerosas tiendas y empresas. De hecho, durante esta crisis van a cerrar muchas tiendas. En las ciudades fue, bueno, un auténtico desastre, ¿no? Claro, si las personas no pueden consumir, no pueden comprar en tu tienda, tú tienes que cerrar tu tienda, con lo cual de nuevo volvemos a alimentar todo ese círculo vicioso bueno, de la crisis, ¿no? Crisis económica. La deuda contraída por los bancos, por el gobierno, aumentaba. Desde la Unión Europea nos exigían soluciones. De hecho, nos van a pedir que reformemos un artículo de la Constitución. Durante esos años, palabras como la prima de riesgo van a estar constantemente en los telediarios. Colas del hambre, miseria, dificultades. ¿De acuerdo? Esto, tenerlo muy presente también para los próximos años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque va a ser uno de los motivos por el que nazca el 15M, ¿de acuerdo? Es así, una sociedad en crisis que además ve como la corrupción, que aunque no la hemos mencionado, bueno, pues ha estado ahí en la democracia española, ¿no? Mientras la situación económica española era mala, ciertos políticos hacían un mal uso, ¿no? Hacían, bueno, esos ejemplos de corrupción. El poder era un poder bipartidista en el que se alternaban en el poder PP y PSOE, casi recordándonos al puro estilo de Cánovas, ¿no? Al sistema canovista del turnismo. La monarquía española también se había visto envuelta en ciertas polémicas, ¿no? Juan Carlos I. Bueno, todo ese conjunto de situaciones va a llevar a que estalle en España en mayo del 2011 el movimiento 15M. 15M no era más que la confluencia de numerosos movimientos de protesta. Tenemos por un lado Marea Verde en contra de los recortes en educación, Marea Blanca, recortes en sanidad, Democracia Real Ya, grupos antidesahucios. Bueno, esa sociedad española que estaba harta del bipartidismo, de los recortes, del paro, de la corrupción, de los desahucios, pues va a protestar, va a iniciar unas protestas que van a ocupar toda la política española durante ese mes, ¿no? Durante ese semestre, incluso sería capaz yo de decir. Durante esta época muchos jóvenes españoles tuvieron que exiliarse, bueno, mejor dicho, emigrar, ¿no? Emigrar a países como Alemania, donde estando muy bien titulados, personas quizás con algún grado, algún máster, iban a tener que trabajar de forma precaria en países de la Unión Europea. Bueno, los efectos de esta crisis va a generar
que Zapatero tenga que adelantar elecciones y en noviembre del 2011 el PP, el Partido Popular de Mariano Rajoy, va a obtener la mayoría absoluta, ¿vale? Mayoría absoluta. El programa principal de Rajoy durante estos años va a ser sobre todo atajar esa crisis económica. Claro, decíamos antes, bueno, la gente va al paro, la gente no consume, al final el Estado empieza a ingresar menos, ¿no? Ya sea a través del IVA, a través del IRPF. Bueno, pues Rajoy va a aprobar medidas en los que va a subir los tramos de cotización del IRPF, del IVA, va a mantener los recortes en sanidad, en educación, en ayudas sociales, en investigación. Y a partir de 2014, pues los indicadores económicos mejoraban. Pero bueno, en el ambiente seguía esa oleada de protestas, ¿no? Ese 15M no había muerto con Rajoy. Esas protestas continuaban, más aún cuando se veían esos recortes que afectaban sobre todo a las clases menos favorables, ¿no? A las clases trabajadoras. Volvemos a sumar esto con los escándalos de corrupción que azotaban el país, ya sea la Gürtel, el caso de los ERE en Andalucía, y evidentemente en las elecciones del 2015 vamos a destacar que el Partido Popular pierde la mayoría y va a perder la mayoría porque el bipartidismo se va a romper. Es decir, ya en escena no solo están Partido Popular y PSOE, vamos a tener dos partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos. Bueno, eh, como el Partido Popular no tenía mayoría, tenía que pactar, pero no lo logró. Así que nos tuvimos que ir a otras elecciones en el 2016. En esta ocasión obtuvo en la investidura Mariano Rajoy la mayoría simple. Los datos económicos españoles continuaron mejorando, pero la corrupción continuaba, ¿no? De hecho, los escándalos de corrupción se convirtieron en un habitual de la prensa, ¿no? En un habitual incluso de nuestra vida diaria. Eso provoca que el Partido Socialista iniciase una moción de censura, es decir, eh, intentaron que Mariano Rajoy pues, no continuase siendo presidente. Si Mariano Rajoy tuvo que enfrentarse a esa crisis económica, no menos cierto es que Mariano Rajoy tuvo que enfrentarse al problema catalán, ¿no? El problema del independentismo catalán, que durante su legislatura creció y fue en aumento, y de hecho, digamos que veíamos el pico más alto, ¿no? Registrado del independentismo catalán, ¿no? Con ese referéndum, con esa proclamación sí o no de la independencia de Cataluña, con el artículo 155, con bueno, la búsqueda de Puigdemont. Bueno, esos problemas también agravaban el prestigio, ¿no? de la durabilidad, la estabilidad del gobierno del PP. Bueno, pues con esa moción de censura, eh, Pedro Sánchez eh, recibe los apoyos para terminar la legislatura que había comenzado Rajoy. Pero, evidentemente, no tenía del apoyo para realizar ningún tipo de aprobación de presupuestos, de nada, con lo cual tiene que convocar elecciones en 2019. En estas elecciones es donde aparece de nuevo un partido o una tercera fuerza nueva, que es el partido de Vox. Con lo cual, durante la legislatura o durante el año 2019, nuestro Parlamento estaba configurado entre Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox. Y además los partidos independentistas, es decir, ese bipartidismo se había roto. ¿Por qué? Porque eran necesarios pactos. Y Pedro Sánchez no logró cerrar pactos ni con Ciudadanos ni con Podemos. Con lo cual, tuvimos que volver a votar en 2019. 2019 volvió a salir elegido Pedro Sánchez y en esta ocasión sí realizan un gobierno de coalición. Es la primera vez en nuestra democracia que esto sucede, ¿no? Que dos partidos estén en el gobierno.
habíamos visto partidos que apoyaban, que pactaban, pero no partidos que formasen parte del gobierno. Y en esta legislatura, Pedro Sánchez y Podemos, pues, eh, van a dirigir el gobierno. A los pocos meses de iniciarse esta nueva legislatura para Pedro Sánchez, estalla la crisis o la epidemia derivada del coronavirus. Y bueno, realmente estos 2 años, 2 años y medio, bueno, pues realmente lo habéis vivido vosotros ya también en primera persona y de una manera más consciente, ¿vale? Pues básicamente esta es la historia muy resumida. Nos hemos tenido que dejar muchas cosas fuera, porque hay mucha información sobre los gobiernos democráticos. Conforme nos acercamos más al presente, pues más la información que tenemos. También es cierto que al tenerlo todo tan presente, no somos capaces de ver todavía con perspectiva histórica algunas de las decisiones tomadas por algunos de nuestros presidentes. Pero bueno, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y por último Pedro Sánchez, ¿no? Esos han sido los gobiernos, los presidentes de los gobiernos democráticos de España. Bueno, y hasta aquí dejamos la clase, ¿vale? Ya con esto terminaríamos el temario de historia de España.